Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado respuestas a las preguntas más profundas sobre la existencia, la libertad y el miedo. ¿Qué pasaría si te dijera que las claves para entender nuestros temores más arraigados y alcanzar una vida plena se encuentran en la mente de uno de los pensadores más revolucionarios de la historia? Hoy, te invito a adentrarte en un viaje de autodescubrimiento y reflexión en el que exploraremos las ideas de Baruch Spinoza, un filósofo que, a través del poder del conocimiento y la razón, nos mostró un camino para transformar el miedo en una fuente de sabiduría y liberación. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre tus emociones y descubrir un nuevo horizonte de posibilidades? Desde el inicio de esta travesía, la invitación es clara: abre tu mente, desafía tus creencias y acompáñanos en este recorrido que no solo te ofrecerá respuestas, sino que también te hará replantear la forma en que enfrentas tus temores. Si en algún momento sientes que este contenido te inspira y deseas profundizar aún más en el conocimiento, te invito a suscribirte al canal. Tu compromiso con el cambio comienza aquí. La historia de Spinoza es, sin duda, tan fascinante como compleja. Nacido en el seno de una comunidad que vivía intensos conflictos religiosos, Spinoza se destacó por su inquebrantable deseo de comprender la naturaleza de la realidad, dejando de lado dogmas y prejuicios. En un contexto donde el pensamiento se encontraba confinado a tradiciones rígidas, él se atrevió a cuestionar la separación entre lo divino y lo humano, la causa y el efecto, y sobre todo, el miedo que paraliza a las almas. ¿Qué nos puede enseñar hoy un hombre que fue excomulgado por atreverse a pensar de forma distinta? Al adentrarnos en el pensamiento espinosista, descubrimos una filosofía que va mucho más allá de simples teorías abstractas. Se trata de una invitación a vivir de manera consciente, a entender que cada emoción, incluso aquellas que nos hacen sentir vulnerables, es parte de un orden natural. ¿No te has preguntado alguna vez si realmente conocemos la raíz de nuestro miedo? Spinoza argumentaba que el miedo es producto de la ignorancia, de la incapacidad para comprender el verdadero orden de las cosas. ¿Y qué pasaría si pudieras disipar ese temor a través del conocimiento? Esa es precisamente la pregunta que hoy nos desafía a explorar. En este primer capítulo, nos sumergiremos en la vida y el pensamiento de Spinoza, para entender cómo su historia personal se entrelaza con su búsqueda incesante de la verdad. Desde su temprana formación en un ambiente de rígida ortodoxia hasta su radical decisión de apartarse de las creencias establecidas, la vida de Spinoza es un testimonio del valor de la libertad intelectual. ¿Acaso no es admirable cuando alguien se atreve a romper con las cadenas de lo convencional para alcanzar una comprensión más profunda de la existencia? Su vida es un ejemplo de cómo el miedo a ser diferente o a ser rechazado puede ser transformado en la fuerza motriz que impulsa a la humanidad hacia el progreso. A medida que exploramos su biografía, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué costo tiene para el ser humano la valentía de pensar por sí mismo? La historia de Spinoza nos confronta con realidades duras, pero también nos ofrece la posibilidad de redescubrir el valor del conocimiento y la autenticidad. Imagínate por un momento enfrentarte a un sistema que intenta imponerte verdades inmutables y, sin embargo, decidir caminar por el sendero del razonamiento y la introspección. ¿No es esa una decisión que merece ser celebrada? En este contexto, cada paso que da Spinoza es un llamado a liberarnos de las ataduras del miedo y a abrazar la verdadera esencia de nuestro ser. Ahora bien, al sumergirnos en las ideas fundamentales de este pensador, es inevitable cuestionarse, ¿cómo es posible que, en medio de tanto caos y dogmatismo, surja una luz capaz de iluminar nuestro entendimiento? Spinoza desarrolló un método basado en la razón y la lógica, que le permitió trazar un mapa del universo donde todo se conecta y tiene un propósito. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde cada fenómeno, cada emoción y cada pensamiento tienen un origen y una explicación que nos acerca a la verdad? Esa es la premisa que nos invita a seguir explorando su obra, con la firme convicción de que el conocimiento es el antídoto contra el miedo y la ignorancia. Si sientes que este relato despierta en ti una chispa de curiosidad y que cada revelación te acerca a una comprensión más profunda de la vida, te invito nuevamente a suscribirte al canal. Este espacio es para aquellos que se atreven a cuestionar, a aprender y a transformar sus vidas a través del poder del pensamiento crítico. Únete a nosotros en esta apasionante búsqueda de la verdad.
En el segundo capítulo, nos adentramos en una de las emociones más universales y, a la vez, más complejas, el miedo. ¿Qué es el miedo sino una sombra que oscurece la claridad de nuestro juicio y nos impide vivir con plenitud? Spinoza nos invita a ver el miedo no como un enemigo a combatir, sino como un mensajero que nos señala la falta de conocimiento sobre la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Acaso no es sorprendente pensar que la raíz de nuestros temores más profundos se encuentra en la ignorancia y en la incapacidad para comprender el orden natural de las cosas? Este capítulo se convierte en un viaje de introspección en el que se nos desafía a identificar el origen del miedo en nuestras vidas. ¿Por qué sentimos temor ante lo desconocido? ¿Qué papel juegan nuestras experiencias pasadas, la cultura y la educación en la formación de esos miedos que nos limitan? Spinoza nos impulsa a cuestionar todo lo que creíamos incuestionable y a mirar con ojos críticos la fuente de nuestros temores. Imagina poder transformar cada pavor en una oportunidad para aprender, para crecer y para liberarte de las cadenas que te impone el desconocimiento. ¿No sería esa una forma revolucionaria de vivir? A lo largo de este recorrido, se nos presenta la idea de que el miedo no es algo que debe ser evitado a toda costa, sino comprendido y asimilado en nuestro conocimiento. ¿Qué nos impide realmente comprender el miedo? Tal vez sea la costumbre de reaccionar de forma automática, sin detenernos a analizar sus causas profundas. ¿No te has preguntado alguna vez cuántas veces te has dejado dominar por un temor sin siquiera conocer su origen? Aquí es donde la filosofía de Spinoza nos ofrece una alternativa: transformar el miedo en un aliado que nos impulse a buscar respuestas y a descubrir la verdadera naturaleza de nuestro ser. La reflexión se vuelve aún más poderosa al considerar que, al entender el miedo, nos acercamos a una libertad interior que pocos conocen. ¿No es liberador imaginar que, al disipar la ignorancia, podemos liberarnos también de esos miedos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial? Spinoza creía que el conocimiento es la herramienta más eficaz para conquistar el miedo. Cada vez que comprendemos una emoción, cada vez que desentrañamos el porqué de nuestro temor, damos un paso crucial hacia la verdadera libertad. ¿Estás dispuesto a desafiar tus propias limitaciones y a descubrir el poder transformador del conocimiento? En este segundo capítulo, el lector es invitado a cuestionar sus propias percepciones y a abrirse a la posibilidad de ver el miedo bajo una luz diferente. La invitación es clara: deja de lado los prejuicios y las respuestas automáticas y sumérgete en el proceso de autoconocimiento que puede cambiar tu vida. Si este mensaje resuena en tu interior, no dudes en suscribirte al canal. Aquí, cada reflexión es un peldaño hacia una existencia más consciente y plena. Tu camino hacia la transformación personal comienza ahora. Al concluir esta primera parte del viaje, queda en claro que tanto la vida de Spinoza como su interpretación del miedo nos ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia del conocimiento y la introspección. La valentía de cuestionar lo establecido y la determinación para buscar la verdad son cualidades que, si las adoptamos, pueden liberarnos de las cadenas del miedo y abrirnos a un mundo lleno de posibilidades. ¿No es hora de dejar atrás los temores que te han limitado y comenzar a vivir con la libertad que solo el conocimiento puede brindar? Este viaje apenas comienza, y cada paso que damos juntos es una invitación a transformar nuestra realidad. Si sientes que estas ideas te inspiran y que estás listo para adentrarte aún más en el fascinante universo de Spinoza y en la comprensión del miedo, te invito a suscribirte al canal. Únete a esta comunidad de buscadores de la verdad, donde cada reflexión nos acerca un poco más a la liberación interior y a una vida en armonía con el orden natural del universo. Spinoza nos invita a repensar el miedo desde una perspectiva revolucionaria. Para él, el miedo no es simplemente una emoción negativa que debe ser erradicada, sino una manifestación de la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos temor ante lo desconocido? Según Spinoza, la raíz de ese miedo reside en la falta de conocimiento, en nuestra tendencia a interpretar la incertidumbre como una amenaza en lugar de verla como una oportunidad para aprender. Cada vez que experimentamos miedo, se nos presenta la posibilidad de cuestionar nuestras creencias y de adentrarnos en el profundo entramado del universo. ¿No es fascinante pensar que, al disipar la ignorancia, podríamos transformar cada pavor en una fuente de poder? Este enfoque nos desafía a enfrentar nuestros temores con la mirada del conocimiento, a descubrir que, en esencia,
el miedo se desvanece cuando comprendemos el orden natural de las cosas. Al adentrarnos en este capítulo, nos damos cuenta de que el miedo actúa como una barrera que limita nuestro potencial. ¿Cuántas veces has dejado de arriesgarte o de perseguir un sueño debido al temor de lo incierto? Spinoza argumenta que, en lugar de permitir que el miedo nos paralice, debemos emplear la razón para entenderlo y así liberarnos de sus garras. El conocimiento se convierte en la antorcha que ilumina la oscuridad de la incertidumbre, permitiéndonos ver con claridad la conexión entre cada causa y efecto en el universo. Si en algún momento este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte al canal para continuar este viaje de autodescubrimiento, donde cada reflexión es un paso hacia una vida más consciente y plena. En el cuarto capítulo, exploramos las raíces y orígenes del miedo desde una óptica que combina la psicología y la filosofía. Spinoza nos propone que el miedo surge de la interacción entre factores internos y externos. Nuestros instintos más primarios se entrelazan con las influencias culturales, la educación y las experiencias personales. ¿Es posible que la manera en la que fuimos criados y socializados determine en gran parte la forma en que enfrentamos el miedo? La respuesta, según Spinoza, está en la intersección de lo innato y lo aprendido. Nuestro sistema de creencias, en muchas ocasiones, actúa como un filtro que distorsiona la realidad, amplificando el temor a lo desconocido. ¿Cuántas veces te has sorprendido imaginando escenarios catastróficos sin que la realidad respalde tales temores? Al cuestionar estas respuestas automáticas, nos abrimos a la posibilidad de replantear nuestra relación con el miedo, transformándolo en una señal que nos invita a profundizar en nuestro autoconocimiento. Esta búsqueda de las raíces del miedo es un proceso introspectivo que nos reta a analizar cada experiencia dolorosa o inquietante. ¿Qué nos enseña cada momento de temor? Spinoza nos invita a ver cada emoción como una oportunidad para crecer, para comprender mejor nuestras limitaciones y, sobre todo, para identificar las verdaderas causas que originan nuestros pánicos. Al entender que el miedo no es un enemigo insuperable, sino una parte natural del ser, podemos comenzar a integrarlo en nuestro camino hacia la libertad interior. Si sientes que esta reflexión te inspira a mirar tus emociones con nuevos ojos, no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada reflexión y cada pregunta retórica son un puente hacia una mayor claridad y autoconocimiento. El quinto capítulo se adentra en la relación entre el miedo y la libertad. En este punto del recorrido, Spinoza nos muestra que el miedo, al igual que otras emociones, puede ser transformado en una fuerza motriz para la superación personal. ¿Qué sucede cuando dejamos de ver el miedo como una limitación y comenzamos a entenderlo como un motor para el cambio? La transformación del miedo en energía positiva es, para Spinoza, un acto de rebeldía contra la inercia y el conformismo. Al enfrentar nuestros temores, no solo rompemos las cadenas que nos atan a una existencia limitada, sino que también abrimos la puerta a un mundo de posibilidades. Cada desafío, cada recelo, se convierte en un recordatorio de que la verdadera libertad nace del autoconocimiento y de la capacidad de actuar a pesar de la incertidumbre. Imaginar que podemos convertir cada miedo en un peldaño hacia la libertad es, sin duda, una idea inspiradora. ¿Te has detenido a pensar en cuántas oportunidades se han perdido por el simple hecho de ceder ante el temor? Spinoza nos impulsa a replantear esa dinámica y a ver en cada temor una invitación a actuar con valentía. La clave está en aceptar que el miedo es parte de la experiencia humana, pero que no tiene por qué definirnos. Al transformar el miedo en un aliado, podemos redescubrir nuestra fuerza interior y aprovechar cada situación como una oportunidad para crecer. Si este mensaje resuena en lo más profundo de tu ser, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos cómo la transformación del miedo puede abrir nuevos horizontes en tu vida. En el sexto capítulo, nos centramos en la ética y el camino hacia la serenidad como herramientas fundamentales para enfrentar el miedo. Spinoza sostiene que la práctica de la ética, entendida como un compromiso con la razón y el autoconocimiento, es esencial para alcanzar una vida en armonía con el orden natural. ¿Qué significa vivir éticamente en un mundo plagado de incertidumbres y temores? La respuesta radica en la capacidad de integrar la reflexión y la acción de manera coherente. Al cultivar una actitud basada en la razón, podemos enfrentar nuestros miedos no como obstáculos insuperables, sino como retos que nos invitan a profundizar en nuestro interior y a descubrir la verdadera esencia de nuestra existencia.
El camino hacia la serenidad implica reconocer y aceptar nuestras emociones sin dejar que éstas nos dominen. Spinoza nos enseña que, al comprender la naturaleza de nuestras pasiones, podemos transformarlas en fuerzas positivas que contribuyan a nuestro bienestar. ¿No es asombroso pensar que, mediante el autoconocimiento, podemos convertir cada temor en una oportunidad para vivir de forma más plena y consciente? Este proceso de transformación ética es, en sí mismo, un acto de libertad. Cada vez que decidimos enfrentar el miedo con la mente abierta y el corazón en calma, estamos desafiando las convenciones y avanzando hacia una existencia más auténtica. La ética espinosista no solo se trata de una filosofía abstracta, sino de un camino práctico para vivir mejor. Al adoptar estos principios en nuestra vida diaria, comenzamos a ver el miedo bajo una nueva luz, como un compañero en el viaje hacia el autodescubrimiento y la libertad. Si estas ideas te inspiran y deseas profundizar aún más en el arte de vivir sin miedo, te invito a suscribirte al canal. Aquí, cada paso es una invitación a explorar, cuestionar y transformar la realidad, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer. Cada uno de estos capítulos nos sumerge en un universo donde el miedo se redefine, se desmitifica y se transforma en el motor que impulsa la libertad. Desde el análisis profundo de sus orígenes hasta la posibilidad de convertirlo en una herramienta para el autoconocimiento y la acción, Spinoza nos ofrece una visión que trasciende los límites convencionales. ¿Estás preparado para desafiar tus propios temores y descubrir el poder transformador del conocimiento? La invitación es clara: cuestiona, aprende y crece con cada reflexión. La conversación sobre el miedo y la libertad continúa en este camino de transformación personal. Cada pregunta, cada reflexión, es una oportunidad para derribar las barreras del conformismo y abrazar una vida guiada por la razón y la sabiduría. Si sientes que estas ideas te invitan a replantear tu relación con el miedo y a descubrir nuevas formas de vivir, no dudes en suscribirte al canal. Únete a esta comunidad de buscadores de la verdad, donde cada video es un paso más hacia la liberación interior y el descubrimiento de un mundo lleno de posibilidades. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje fascinante de autoconocimiento y superación. Cada reflexión, cada pregunta, es un paso hacia una vida más libre y consciente. La transformación empieza en el momento en que decides mirar al miedo de frente, y en esta comunidad, juntos, aprenderemos a convertir cada desafío en una oportunidad para crecer y evolucionar. ¿Te animas a ser parte de este cambio? La aventura apenas comienza, y tu futuro está a un clic de distancia. En este capítulo, Spinoza nos invita a ver el miedo desde una perspectiva que trasciende la simple emoción. Imagina por un momento que cada temor que sientes es, en realidad, una puerta abierta hacia el autoconocimiento. ¿No te has preguntado alguna vez qué secretos esconde ese sentimiento que te paraliza? Para el filósofo, el miedo es el reflejo de nuestra ignorancia acerca del orden natural del universo, y precisamente en esa ignorancia radica la oportunidad de crecer. La transformación del miedo comienza cuando decidimos enfrentar nuestras emociones en lugar de rehuirlas. ¿Qué pasaría si en lugar de esconderte de lo que te asusta, te sumergieras en él para desentrañar sus orígenes? Spinoza sostiene que al comprender la cadena de causas que nos conduce al miedo, logramos desactivar su poder. Cada duda, cada inquietud, se convierte en un estímulo para buscar respuestas y, al hacerlo, nos adentramos en un proceso de aprendizaje que nos libera de cadenas invisibles. Este proceso es, sin duda, un acto de valentía, requiere mirar de frente a aquello que preferiríamos ignorar. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces has evitado una situación solo por temor a lo desconocido? La invitación es clara: usa el miedo como motor para el descubrimiento. Cuando te enfrentas a tus temores, no solo te liberas de ellos, sino que también descubres fortalezas ocultas que no sabías que poseías. Cada pregunta que te haces sobre el origen de ese miedo es un paso hacia la verdadera sabiduría. Si sientes que estas reflexiones resuenan en tu interior, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás una comunidad comprometida con el autoconocimiento y la transformación personal, donde cada video es una oportunidad para profundizar en el poder del conocimiento frente al miedo. El verdadero cambio se produce cuando dejamos de ver el miedo como un obstáculo inamovible y lo transformamos en una herramienta que nos impulsa a aprender. ¿No sería increíble poder mirar atrás y comprender que esos momentos de temor fueron, en realidad,
los cimientos sobre los cuales construiste tu fortaleza interior? Spinoza nos recuerda que el conocimiento es la llave maestra para disipar la oscuridad y que, al iluminar nuestro camino con la razón, podemos convertir el miedo en un aliado indispensable. La visión espinosista no se limita al ámbito individual, su pensamiento se extiende a cómo el miedo moldea la sociedad en la que vivimos. ¿Te has detenido a pensar cómo las instituciones, los medios de comunicación o incluso las políticas públicas utilizan el miedo para influir en nuestras decisiones? En el mundo actual, el miedo se ha convertido en una herramienta poderosa, capaz de movilizar masas y dirigir comportamientos, a veces en detrimento del pensamiento crítico. Reflexiona, ¿por qué, en momentos de incertidumbre, la sociedad se deja llevar tan fácilmente por mensajes alarmistas? La respuesta, según la filosofía de Spinoza, radica en la falta de conocimiento. Cuando la información se presenta de forma fragmentada y sensacionalista, es más sencillo que el temor se instale en la mente colectiva. ¿No te parece inquietante que, en lugar de buscar comprender la complejidad de los acontecimientos, muchos prefieran refugiarse en respuestas simples que alimentan el pánico? El miedo, en este sentido, se transforma en un mecanismo de control que impide la libertad de pensamiento. Ante este panorama, es fundamental retomar el camino del conocimiento y la reflexión. ¿No crees que es hora de cuestionar la manera en que se nos presenta la realidad? Spinoza nos insta a no aceptar pasivamente las verdades impuestas, sino a indagar y construir nuestro propio entendimiento. Esta actitud crítica no solo nos libera de la manipulación, sino que también nos empodera para tomar decisiones conscientes y fundamentadas. En un contexto donde las emociones se utilizan para manipular opiniones, la única respuesta efectiva es la educación y la búsqueda constante de la verdad. Si te sientes identificado con esta perspectiva y deseas formar parte de una comunidad que valora el pensamiento crítico, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás análisis profundos y discusiones que te ayudarán a ver más allá de lo evidente, para que el miedo deje de ser un arma de control y se transforme en una llamada a la acción. Cada vez que cuestionamos las narrativas que alimentan el miedo, abrimos un espacio para la libertad. ¿Te imaginas un mundo en el que la información se difunda con el objetivo de empoderar y no de amedrentar? Esa es la visión que nos propone la filosofía espinosista aplicada a la sociedad moderna. Con conocimiento y reflexión, podemos construir una cultura basada en la autonomía y el respeto a la diversidad de pensamientos, donde el miedo ya no tenga cabida para limitar el potencial humano. Llegamos al punto donde la teoría se traduce en práctica. ¿Cómo podemos aplicar los profundos principios de Spinoza para transformar nuestro día a día y, sobre todo, para vencer el miedo? Este capítulo se convierte en una guía práctica que nos invita a incorporar el conocimiento y la razón en cada aspecto de nuestra existencia. El primer paso es el autoconocimiento. ¿Qué nos impide realmente conocer nuestras emociones? Muchas veces, el miedo se oculta tras hábitos y patrones de pensamiento que ni siquiera somos capaces de identificar. Dedicar unos minutos cada día para reflexionar sobre nuestras reacciones y emociones es fundamental. ¿No sería liberador descubrir la raíz de cada temor y, con ello, poder transformarlo en una oportunidad para crecer? La práctica de la introspección es la base sobre la cual se construye la libertad emocional. Otro aspecto crucial es aprender a cuestionar lo que damos por sentado. ¿Cuántas veces has reaccionado ante una situación sin detenerte a pensar por qué te sientes de esa manera? Spinoza nos reta a abandonar las respuestas automáticas y a buscar siempre el porqué detrás de cada emoción. Esta actitud inquisitiva nos permite ver el miedo no como un obstáculo insuperable, sino como una señal de que hay algo en nuestro interior que necesita ser comprendido y atendido. Además, la integración de la razón en nuestra vida diaria es una herramienta poderosa para contrarrestar el miedo. Cuando las emociones amenazan con desbordarse, la reflexión y el análisis pueden actuar como un ancla, manteniéndonos firmes en medio de la tormenta. ¿No te gustaría poder responder a cada desafío con la calma de quien sabe que cada emoción tiene un origen y una solución? Esta práctica, que requiere disciplina y constancia, es el camino hacia una vida en la que el miedo ya no dicta nuestras decisiones. Finalmente, es fundamental actuar a pesar del miedo. La transformación verdadera ocurre cuando damos el salto y enfrentamos lo que nos aterra. ¿Te imaginas el poder de tomar decisiones basadas en la libertad y no en la parálisis del temor?
Cada acción, por pequeña que parezca, es un acto de rebeldía contra las limitaciones impuestas por el miedo. Si este mensaje te inspira y deseas aprender más estrategias para aplicar estos principios en tu vida, te invito a suscribirte al canal. En esta comunidad, compartimos experiencias, herramientas y reflexiones que te ayudarán a convertir el miedo en una fuerza impulsora para el cambio. Al culminar este recorrido, es innegable que el pensamiento de Spinoza nos ofrece una visión transformadora del miedo. No se trata de negarlo ni de luchar contra él como un enemigo, sino de comprenderlo, desentrañar sus raíces y, sobre todo, usar el conocimiento como antídoto para disipar la oscuridad que lo acompaña. ¿Qué pasaría si cada miedo que sientes se convirtiera en un peldaño hacia una mayor comprensión de ti mismo? Esa es la invitación que se nos hace, ver el miedo como una oportunidad para crecer, para aprender y para vivir con mayor plenitud. A lo largo de estos capítulos, hemos explorado cómo el miedo puede ser transformado en conocimiento, cómo influye en nuestra sociedad y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria para alcanzar una verdadera libertad interior. Cada reflexión, cada pregunta, es una llamada a cuestionar lo que damos por seguro y a descubrir el inmenso potencial que reside en el autoconocimiento. Hoy, te invito a que no te quedes con la sensación de que el miedo es algo inmutable. Al contrario, con la herramienta del conocimiento y la práctica de la reflexión, puedes liberarte de sus ataduras y transformar cada obstáculo en una oportunidad. ¿Estás listo para tomar el control de tus emociones y vivir de acuerdo con tu verdadera esencia? La respuesta está en cada paso que das hacia la sabiduría y en la valentía de enfrentar lo desconocido. Si este viaje por el pensamiento espinosista y la transformación del miedo te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal. Únete a una comunidad de personas que, al igual que tú, están decididas a cuestionar, aprender y crecer. Comparte este contenido, comenta tus experiencias y sigue acompañándonos en cada nueva reflexión. La aventura hacia una vida plena y libre apenas comienza, y tú eres parte fundamental de este cambio. Recuerda, el miedo solo tiene el poder que tú le otorgas. Al abrazar el conocimiento y desafiar cada temor con la fuerza de la razón, te conviertes en el arquitecto de tu propio destino. ¿Qué camino elegirás hoy? ¿Seguir siendo prisionero del miedo o transformar cada desafío en una oportunidad para renacer? La decisión es tuya, y en este espacio encontrarás el apoyo y la inspiración para construir una vida auténtica y consciente. Y suscríbete al canal y acompáñanos en este apasionante viaje hacia la libertad interior. Cada reflexión, cada estrategia, es un paso hacia una existencia en la que el conocimiento ilumina el camino y el miedo se transforma en la semilla del crecimiento. La transformación empieza ahora, y tu futuro se escribe con cada acción que tomas para vivir sin límites. ¿Te animas a dar el primer paso?